Hola cachorros, ahora vamos a hablar sobre el transistor BJT. Tal vez se pregunten qué es un transistor. Bueno, un transistor es un semiconductor que está constituido por cristales de germanio y silicio. Una de las ventajas de este tipo de transistores es su tamaño y peso reducido. Estos transistores operan con poco voltaje y su consumo de electricidad es mínimo. Existen diversos tipos de transistores, en los cuales encontramos los NPN y PNP. A ver, cachorros, vamos a hablar de las corrientes en un transistor. Aquí tenemos un transistor PNP. Tenemos sus tres corrientes, que son intensidad del colector, intensidad de la base y la intensidad del emisor. Está polarizado en directa. Su corriente fluye de negativo hacia positivo de la fuente, al contrario de lo que pasa en un transistor NPN, que su polarización es inversa y la corriente fluye del positivo hacia el negativo de la fuente. Los electrones se mueven al sentido contrario de la corriente de base y de la corriente del colector. También hablaremos de la relación de corrientes. Sus tres corrientes, que son emisor, del colector y la corriente de base. La corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. La corriente del colector es menor que la corriente del emisor y por lo tanto la corriente de base es mucho menor que la corriente del colector. A continuación vamos a hablar de las ganancias de corriente, que son alfa y beta. Alfa es la ganancia de corriente en configuración de base común, mientras que beta es la ganancia de corriente pero en configuración de emisor común. Para alfa tenemos su fórmula, que es intensidad del colector sobre intensidad del emisor, y para beta, intensidad del colector entre intensidad de la base. Para finalizar, ahora hablaremos sobre la ganancia beta, la cual se obtiene de la fórmula intensidad del colector entre intensidad de la base. Suponiendo que tenemos la intensidad del colector, que es igual a 1 mA, lo único que hay que hacer es calcular la intensidad de la base, que es igual al voltaje de la base entre la resistencia de la base, que se obtiene que tenemos 10 volts entre 1 megaohms, que nos da como resultado 10 microamperes. Retomando la fórmula anterior, lo único que hay que hacer es sustituir, donde tenemos 1 miliamperes entre 10 microamperes, que nos da como resultado una ganancia de 100. A continuación, veremos un último ejemplo para calcular la ganancia beta. Teniendo ya la intensidad del colector de 6.6 mA, pasaremos a calcular la intensidad de la base. Esta es el voltaje de la base, 10 volts, entre la resistencia de la base. En este caso son 330 kiloohms. Esto nos da un resultado de 30 microamperes. Retomando la fórmula para sacar la ganancia beta, tenemos que IC entre IB, sustituimos aquí, IC 6.6 miliamperes sobre IB 30 microamperes. Esto nos dará una ganancia de 200.